transcurre a partir del día de hoy de Shabbat, de ayer a la noche. Son dos también parashot juntas, ¿no es cierto? A veces son una, en algunas ocasiones, son pocas, pero en pocas ocasiones en el año se exponen dos parashot juntas. Y en este caso, hay la primera, ¿no es cierto?, sería esta. Que es Be'ar. Lo pongo aquí, sería así, Be'ar, para que... Be'ar. Esta lectura está para allá, este estudio de la semana, ¿no es cierto?, de la escritura. Si yo pongo de Levítico, para que todos, o Vaikra, que es lo mismo en hebreo, es de Vaikra 25.1 al 26.2. Bien. Esto para que sepamos, ya el próximo año no lo pongo porque ya ustedes lo saben. Claro, esto es por este año nada más. Aquí yo tengo Be'ar, ¿sí? Bien. Que son dos palabras distintas, ¿de acuerdo? Esta palabra Ar significa monte o montaña, porque es un pasaje donde se menciona esto al comienzo, ¿sí? Y este be es una preposición en hebreo. Estas se las digo porque son varias. Tiene otro significado. Hay varias preposiciones esas, porque puede ser be, va, etc. Pero acá se pone bear, ¿no es cierto? Bellas es una preposición que significa en... ¿Vio como las preposiciones que nos enseñan en la escuela? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, ¿no es cierto? Son las preposiciones que nos enseñan en la escuela. Y entonces aquí también en hebreo es exactamente lo mismo. Entonces esta preposición be significa en, para, por, con, a, direccional a, ¿no? Entre, frente a, ante a, ¿no es cierto? Entre tal cosa, frente a, ante a tal cosa, como. Entonces es en, para, por, a. Tiene otras, pero son como se dice, pero básicamente son estas, ¿no? Tampoco hay muchísimas más, seguramente. Entonces, la primera lectura de la semana va desde Levítico 25.1 a 26.2 y significa Behar, en el monte, ¿de acuerdo? Usted va a decir, bueno, ¿dónde está él? ¿No es cierto? Bueno, lo que pasa es que en hebreo no se pone, ya se supone que es be, esa preposición abarca todo el concepto en él, ¿no es cierto? En este caso, o en la, ¿no es cierto? Un ejemplo, y otros más. Entonces sería Behar, en monte sería, pero en la traducción para nosotros es en el monte, y para el entendimiento hebreo también es en el monte, ¿no es cierto? Bien. El monte, montaña, básicamente es esa la traducción, no hay mucho más para ver eso. Ahora, la segunda lectura de la semana, la segunda para allá, ya también usa la misma preposición, ¿no? Entonces sería be, Kotai. Voy a poner aquí Kotai. Behar. Kotai. Entonces acá tenemos este be, que es la preposición inseparable, y aquí también. Nosotros las tenemos en español no inseparables, son separadas, ¿no es cierto? Las preposiciones, pero en hebreo son inseparables. Entonces, Be'ar aquí significa en
el monte. Vean, ok. Ahora, Bejucotai también obviamente en este caso se podría traducir de otra manera. En este caso coinciden las dos traducciones en tal cosa por el concepto que sigue aquí. Entonces, significa en mis decretos. Se puede traducir de otra manera. En mis decretos. Ustedes fíjense, porque esto es hebreo, esto es español, son traducciones. Aquí sería ve en él, ¿sí? Pero por la palabra que sigue, ve ya es en mis. ¿Me están siguiendo? Eso depende de la traducción que uno tenga que... Lo que pasa es que usted dice, bueno, pero ¿por qué? Bueno, el hebreo no es el español, ¿no es cierto? Que cualquiera que lee esto se da cuenta, ve Jucotay y punto. Pero para versarlo al español hay que adaptarlo a la gramática española. ¿Okay? Bien, entonces ya esto sabemos. Y bueno, esto ya es un plural con una indicado para una determinada persona en mí, o sea, en mis decretos. Entonces, esta palabra es decreto, pero esto es la construcción de la palabra. La palabra es esta, hu, ¿no es cierto? Oh. Perdón, perdón. En mis decretos, esta le digo lo que significa. La palabra Job tiene muchos significados, ¿no? Y ahí, bueno, acá tiene Job, que es el sustantivo, ya está aquí. Y esto es para la construcción. Jucotay, mis decretos, Jucotay. La palabra Job significa decreto también, significa ley, estatuto, norma, ley, estatuto, decreto, ley, estatuto, norma, obligación, reglamento. Tiene muchos significados, muchos. Prescripción. También se utiliza para decir uso, costumbre, hábito, derecho. Eso es así. Tiene algunos otros significados, pero básicamente es eso. Entonces les digo, ley, estatuto, decreto, norma, obligación, reglamento, prescripción, uso, costumbre, hábito, derecho. Y así sería entonces mis decretos. Entonces, si uno toma la escritura y si uno se va a Vaikra, ¿no es cierto? Entonces 25, perdón. Dice, por ejemplo, ahí comienza, porque dice, bueno, Vaidaber Adonai el Moshe, ¿no es cierto? Habló Adonai a Moshe, Bejar en no tengo la Biblia aquí, pero dice Vaidaber Adonai el Moshe, Bejar Sinai Lemor, ¿no es cierto? Bejar Sinai, en el monte de Sinai Lemor es diciendo. Entonces, dice Vaidaber Adonai Moshe Behar, ¿no es cierto? Ese es ese Behar, en el monte, ¿no? Habla Adonai a Moisés en el monte de Sinai, ¿sí? Y si uno va al 26.3, que sería el inicio de la otra, para allá que van juntas en esta ocasión, no siempre van juntas estas, van juntas, depende de la cantidad de los sabatos que existan en el año, ¿no? Y entonces en esta ocasión van juntas. Y dice 26.3. Dice, si anduvieres en mis decretos, ahí esa, en mis decretos, y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, de ahí comienza, si anduvieres, ¿no es cierto?, en mis decretos. Entonces, la palabra importante para los rabinos, obviamente, no es si anduvieres, que podía haber sido también, pero consideraron, ¿no es cierto?, Bejucotai, en mis decretos, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que significa. Entonces ya sabemos que hay dos lecturas,
¿sí?, que comienzan justamente con la misma preposición. Entonces, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a ver 2 o 3 cosas para redimir el tiempo, aprender algunas cosas y ver si nos sentimos un poco reflejados en lo que uno puede ir aprendiendo en la palabra de Dios, que he hecho que tiene que ser así. Entonces, acá en el capítulo 25 dice Adonai a Moisés en el monte de Sinai, ¿no es cierto?, diciendo, bueno, acá habla del año del jubileo, perfecto. Y uno sigue para allá, ¿no es cierto? Hoy no vamos a hablar del año de jubileo, vamos a seguir. Luego, después del año de jubileo, viene en el capítulo 26, ¿no es cierto?, después en el 3 ya comienza Bejucotai, dice bendiciones de la obediencia y consecuencias, como título se le pone, ¿no? Pero es así, uno puede poner, otra palabra, consecuencias de la desobediencia. Y en el capítulo 27, con que termina el libro de Levítico, ¿no?, de Vaikra, ya se habla de las cosas consagradas al Señor. En definitiva, todo en estos pasajes, incluso, bueno, dejemos el jubileo de lado, todo habla, ¿no es cierto?, de la consagración, de la santidad, de la obediencia. Este pasaje, como otros pasajes de la Escritura, obviamente, está ligado a la obediencia, ¿no es cierto? Habla de lo que es la Escritura y la obediencia, y lo que es la obediencia en sí. Y entonces, justamente vamos a hablar de esto, ¿no? Pero voy a leer algo para que vean cuando habla de bendiciones de la obediencia, que es un pedacito de la parashá de Behar y la otra ya 26.3 Bejucotai, ¿no es cierto? Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, ¿no es cierto?, y tened en reverencia mi santuario, yo Adonai. Si anduviereis en mis decretos, ahí es donde comienza Bejucotai, ¿no es cierto? Bien. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Todo condicionado, ¿no es cierto?, a la obediencia, porque hay que andar en los decretos y guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Andar, guardarlos y ponerlos por obra. Luego dice: vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Adonai vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Uno podría seguir leyendo, pero vamos a leer un poquito más. Pero fundamentalmente es la obediencia. En todo este pasaje, obviamente, bendiciones, ¿no es cierto?, que van a emanar del Señor para con su pueblo, para con nosotros, están ligados estrechamente a la obediencia. A veces, por ejemplo, ¿no es cierto?, después se lo voy a mostrar. A veces uno ve, por ejemplo, las bendiciones que recibió el rey David. Entonces alguno dice: bueno, el rey David fue bendecido, ¿no es cierto?, bueno, porque era hebreo, y Dios tenía un compromiso
muy grande y un amor por el pueblo hebreo. Pero cuando usted lee, por ejemplo, los Salmos, porque muchas veces lo dice así, bueno, era del pueblo escogido, pero no es tan así, porque Saúl también era del pueblo escogido, ¿ok? Entonces, en el Salmo 150, después lo vamos a ver, a lo mejor, sí o no, no estoy seguro. En el Salmo 119, 155, ¿no es cierto?, cuando David habla, dice que los impíos no tienen participación, ¿no es cierto?, pero que él estaba ligado a los estatutos del Señor. La clave es que estaba ligado a los estatutos del Señor y por eso el Señor lo bendecía, no porque era del pueblo escogido. ¿Me está siguiendo? Lo voy a leer para que lo veas. El Salmo 119, sí, porque lo tengo en mente para después, si se presenta, probablemente tengo la oportunidad. Dice, lejos está de los impíos la salvación. Hay que leerlo del 153 al 160, pero esto nada más, mire. Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque no obedecen. Dice, porque no buscan tus estatutos. Entonces, ¿por qué la presencia de Dios estaba ligada y tenía puestos los ojos? ¿Se acuerda como leímos el otro día? Que los ojos del Señor iban a estar puestos sobre David. ¿Se acuerda cuando leímos el Salmo? Los ojos del Señor iban a estar puestos sobre David. Pero entonces dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Pero cuando usted ve y lee todo el pasaje, ese segmento, que es el segmento 20, ¿no es cierto? Por la letra que es el segmento 20 del Salmo 119, ¿no es cierto? Sabemos por lo que dice allí que la presencia, que David estaba ligado, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios. ¿Por qué ligado? Porque sí buscaba sus estatutos. Porque él dice, lejos de los impíos está la salvación. Pero la salvación él sí la tenía. ¿Por qué? Porque no era impío. La salvación no la tiene porque están lejos de los estatutos los impíos. Pero nosotros como creyentes, entonces tenemos la salvación. Pero el diablo es muy astuto, ¿sabe que el diablo es bien astuto? Satanás es bien astuto, para con el pueblo judío, para con el pueblo gentil y judío y como creyentes también. Satanás es terriblemente astuto. ¿Por qué? Porque le hace ver al pueblo judío ciertas cosas que no necesitan, ¿no es cierto? Y a los creyentes les hace ver, ¿no es cierto?, que está bien, mira, la salvación es por gracia, la salvación es por gracia. Si tu corazón te domina, o tu yo gobierna tu vida, tampoco es tan importante. O no me diga que a muchos creyentes no les pasa eso. La salvación es gratis y de repente cuando uno se ve en la vida de cada uno internamente, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que el yo nos domina, ¿no es cierto? Entonces ya con las cosas del Señor no tenemos compromisos, no tenemos obligaciones, no tenemos responsabilidades, ¿no? Y uno se da cuenta entonces, uno dice, bueno, ¿qué participación tiene uno, ¿no es cierto?, como creyente? Ahora les voy a mostrar algunas cosas porque vamos a hablar de la obediencia. Las bendiciones, todo lo que está en la paracha, incluso jubileo también, pero lo que está aquí en estas dos parachot, hay bendiciones, bendiciones de la obediencia y consecuencias. Uno le puede llamar consecuencias de la desobediencia o maldiciones de la desobediencia. Dice, pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro celo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces, usted lee las dos parashot, porque acá el capítulo 26 completo entra entre las dos parashot, ¿sí? Y si uno lee el siguiente pasaje con las cosas consagradas,
usted va a ver, ¿no es cierto?, de los animales inmundos y todo lo que la persona debía hacer o no hacer. Entonces, todo el pasaje, bueno, toda la escritura está ligada al compromiso, a la responsabilidad y a la obediencia. Entonces, algunas personas dicen, bueno, yo sí me siento creyente, pero a la hora de la verdad, cuando cada uno se mira a sí mismo, ¿no es cierto?, ¿dónde está el compromiso para con las cosas del Señor? ¿Dónde está el compromiso para con la familia de uno, para todo lo que uno hace? ¿Dónde está el compromiso y la responsabilidad, aún dentro de la congregación? ¿No es cierto? Entonces uno ahí es donde se comienza a dar cuenta de lo que son, los que somos o los de los que son verdaderos creyentes, ¿no es cierto? Bien. Déjenme buscar algo por una razón primero. Se lo voy a mostrar en la pizarra. En la Biblia hay dos palabras que son bien interesantes. Una la conocen, la otra creo que porque una es en hebreo y la conocen todos porque la cantamos aquí 20.000 veces, pero la otra en griego probablemente no la conozcan, pero le voy a mostrar cuál es el significado y es bien interesante. La Biblia toda recorre el concepto, la idea de obediencia. Y hay una palabra que aparece en hebreo muchísimas veces, hay otra que aparece en griego muchas menos veces, por supuesto, que tienen la misma idea, absolutamente la misma idea. Se los voy a mostrar. Usted vio que decimos Shema, ¿no es cierto? Shema es imperativo, Shema, oye. Ahora, el verbo, obviamente, es llamar. Llama. Ahora lo ponemos así porque... Le voy a poner la otra en griego también, ¿sí? Bien. La otra la voy a tratar de extender de este lado. Ok. Esto es U, algunas letras de griego la conocen, como este pino, ¿no? Upakoe. Esta que es una N, en griego es una E. Esta es upakoe. Y ahora le voy a pasar las traducciones de ambas para que vean qué interesante que es. Esta tiene otro tipo, esta como upakoe así, esta aparece muchísimas veces. Esta upakoe así, hay otras de esta misma parte, de este mismo verbo con otras formas, pero esta upakoe así en el nuevo pacto aparece 15 veces nada más. Por supuesto, con esta estructura, con este verbo aparece de otras formas también, pero upakoe aparece 15 veces nada más. Bueno, por eso no interesa mucho la cantidad en este caso. Entonces, fíjese. A ver si me sigue. La palabra Shema, o el verbo Shama, significa oír. En definitiva, significa oír. El verbo upakoe significa también oír. El verbo Shama significa obediencia. Y el verbo upakoe en griego también significa obediencia. Ahora se les voy a pasar todas las traducciones para que usted vea. Es decir, tenemos que tener presente que para tener obediencia tenemos que oír la palabra del Señor. Pero algunos son oidores circunstanciales. Algunos son oidores reverentes nada más. ¿Me está siguiendo? Pero la palabra de Dios no le hace mucho efecto. Algunos son oidores regulares de la palabra de Dios porque van cada tanto a alguna congregación. Hay oidores regulares, oidores oportunistas
oidores reverentes, oidores también interesados, ¿sí? Pero lo que oye no está incorporado en su vida. Esa es la realidad. Por eso, una persona oidora de la palabra no necesariamente es una persona obediente, como dice la palabra del Señor. Entonces cada uno tiene que verse a sí mismo cómo está en la vida delante del Señor en cada uno. ¿No es cierto? ¿Qué grado de compromiso, de obediencia, ¿no es cierto?, de responsabilidad tenemos? Por ejemplo, el verbo llamar es oír, escuchar, obedecer. Tiene mucho, no le voy a pasar todo, pero tiene mucho sentido para lo que nos interesa a nosotros, porque lo que nos interesa es que el verbo es oír, escuchar, obedecer, ¿sí? También significa acatar, observar, que son sinónimos. Aceptar, comprender, entender. Pero lo básico es que el verbo llamar es oír, pero también significa acatar y obedecer. Por lo tanto, ¿cómo voy a acatar y obedecer si no estoy escuchando? Y si no escucho, o oigo y escucho, porque también hay una diferencia, ¿no?, entre oír y escuchar, ¿sí? Y el verbo pakoe también significa oír, dar oídos, prestar atención. Cuando uno busca en los diccionarios griegos dice así, por ejemplo, yo los tengo aquí en la casa, no dice, por ejemplo, upakoe, ¿no es cierto? Dice dar oídos, prestar atención, responder a un llamado, tener sumisión, obediencia, respuesta a lo que se ha oído o escuchado. Ese es el verbo upakoe, y así aparece en los pasajes de los 15, en el Nuevo Pacto, de las 15 veces que aparece este verbo, porque con esta misma raíz griega también hay otras expresiones, pero con esta expresión upakoe solamente 15 veces. Entonces, les voy a ir mostrando algo de la obediencia. Nosotros vimos ahí en Levítico, ¿no es cierto?, que si tú cumples todos los mandamientos, los decretos, los estatutos que el Señor ha instituido en su palabra, entonces seremos bendecidos de tal manera. Pero si no se cumple, obviamente vamos a tener las consecuencias y el castigo, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar, porque tenemos que ver la Escritura, en el libro de Lucas. A veces no prestamos atención nosotros, son parábolas bien hebreas estas. En el libro de Lucas capítulo 12, se van a acordar de la historia esta, ¿no? Bien enseguida. Lucas 12, 47. ¿Se acuerda no vamos a hablar de la parábola del siervo infiel, ¿no es cierto? Y entonces dice así, a veces nos podemos ver reflejados, ¿no? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, vamos a poner, ¿no es cierto?, usted y yo
tenemos los más mayores como nosotros o los más jóvenes, ¿no es cierto?, los de mediana edad. Piense esto. Uno dice, bueno, yo he aceptado al Señor y lo he aceptado en el espíritu y con sinceridad y verdad. Y entonces yo asumí el compromiso de ser creyente. Pero de repente, cuando no asumimos el compromiso que surge por haber aceptado al Señor, cuando no asumimos las responsabilidades que surgen de haber aceptado al Señor como nuestro Mesías, como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos en este caso. Conocemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces estamos en lo que vamos a recibir azotes. Si usted no tiene compromiso, ¿no es cierto?, con su vida como creyente, usted y yo vamos a recibir azotes. Esto no es un juego. Hay gente que va a las congregaciones una vez cada 5 meses, va a 10 congregaciones, desaparece. Y entonces no es así. Está dentro de este grupo, hermano. A veces no nos damos cuenta, pero como nosotros no creemos... Miren, son muy pocas las personas, ¿no es cierto? Muy pocas... Le voy a decir algo, mira, muchos suponen, ¿no es cierto?, que ser creyente significa ir a una congregación solamente o participar de las actividades, ¿cierto? Otros piensan que ser creyente es hablarle a todo el mundo de las cosas del Señor. En realidad, ir a una congregación es fundamental y necesario, y hablarle a la gente también es necesario, pero hay gente que piensa que es solamente eso, ¿no es cierto? Otro piensa que es creyente, es un fiel creyente porque hace grandes contribuciones, por ejemplo, a una congregación, por ejemplo. Lo cual, ir a una congregación, hablarles a otros y ofrendar es fundamental y necesario. Pero hay gente que piensa que es solamente eso, ¿no es cierto? Ok. Muy pocos creen lo que le dijo el profeta Samuel a Saúl. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa es la verdad. Obedecer es mejor que los sacrificios. Uno quiere hacer un montón de sacrificios, pero uno tiene que obedecer. Obedecer es ir a una congregación. Obedecer es hablarle a otro de la salvación que Dios le ha dado a uno. Obedecer es hacer también contribuir con las ofrendas, ¿sí? ¿No es cierto? La única forma de ser verdaderamente conscientes de que somos creyentes y obedientes es que andamos sujetos, sumisos a la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Si no estamos sujetos, unidos y sumisos a la voluntad de Dios, entonces no somos creyentes. Todo el mundo sabe que tiene que, por ejemplo, estar de acuerdo, ¿no es cierto?, en que se debe glorificar y honrar al Señor. Todos. Ahí tenemos la diferencia, porque todos decimos hay que glorificar y honrar al Creador de todas las cosas. Y uno dice, ¿cómo lo glorifico? Voy a una congregación, aunque no le hable a nadie ni dé testimonio con mi vida. Yo le glorifico al Señor porque yo, aunque no voy a la congregación, mi congregación está en la calle y le hablo a todo el mundo del Señor. ¿O no dice mucha gente así? ¿O no dice mucha gente así? No dice, no, yo soy creyente porque no, mi hermano, yo aparto, ni bien cobro el diezmo para el Señor, pero es un chismoso recalcitrante. Y de esa manera no glorifica al Señor. Entonces, yo aparto, yo vengo y aparto y doy el diezmo, pero viene una vez cada 6 meses. Aquí o a cualquier lado, ¿por qué pasa? Entonces, es que sabemos que honrar y glorificar al Señor estamos todos de acuerdo. El problema son las formas de cómo lo hacemos. Las formas como lo hacemos. Entonces, a Dios no se le puede engañar ni se le puede mentir. Por eso dice, en 1 Samuel 15, eso lo super conocen, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, realmente no somos creyentes si no participamos de lo que dice Colosenses capítulo 2, no me acuerdo el verso, pero dice, cuando le hemos recibido como Señor al Mesías, cuando le recibimos al Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad, y lo recibimos de tal forma como Mesías, Salvador del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, si no lo recibimos plenamente así como Señor y Salvador, entonces verdaderamente no somos nosotros creyentes. 6, ¿no? Sí, ok, 6. Ok. Entonces, ¿se acuerdan lo que leímos antes que me lo había notado aquí? En el Salmo estamos hablando de la obediencia. Estamos hablando de la obediencia.
El Tanaj está ligado a la palabra Shama, que aparece cientos de veces para distintos aspectos, con distintos significados obviamente, pero Shema es escucha. Shema Israel, oye Israel, escucha Israel, acata Israel, obedece Israel. Y el verbo pakoe también significa lo mismo, obedecer a lo que se ha prestado atención. Tiene el mismo significado que Shema, uno en hebreo y el otro en griego. Ahora no importa dónde aparece el upaco que aparece también para indicarnos esto de obedecer lo que se ha escuchado, ¿no es cierto? Y entonces, sabemos que todos decimos, nosotros glorificamos al Señor, honramos al Señor, exaltamos al Señor. El problema es que cada uno piensa que lo hace a su manera. Y piensa que lo que cada uno hace es lo mejor, ¿no es cierto? No, yo me congrego, ¿no es cierto? Yo me congrego, pero también los impíos se pueden congregar. Aquí sí, congregarse, dar testimonio y hablando a otros, ¿no es cierto? Ofrendando, cumpliendo la voluntad del Señor, ¿no es cierto? Y pensar que damos verdaderamente testimonio delante del Señor. Miren, yo les voy a mostrar algo que lo hablamos en su momento, pero se lo voy a mostrar. Uno está en Timoteo, estamos hablando de la obediencia. Toda la parashá habla de la obediencia, las dos parashá, de la obediencia. Luego les voy a mostrar los ejemplos de desobediencia y los ejemplos de obediencia. Y ahora luego va a haber en los ejemplos de desobediencia lo que pierde la persona por ser desobediente. Y los ejemplos de obediencia, hay muchos casos, hay toneladas en la vida, nada más que hay que tocarlos, ¿no es cierto? Buscarlos. Y cuando usted ve los ejemplos de obediencia, va a ver lo que se bendice a la persona por la obediencia genuina, real que ha tenido para con el Señor. Entonces yo ya sé que si yo, como dice Colosenses, me quiero meter a mis verso 2.6, ¿no es cierto? Recibido como Señor, dice Colosenses así, recibido como Señor, ¿no es cierto? Bien. Entonces, antes de ver el Salmo 119, ¿no es cierto? Les voy a mostrar algo para que vean. Si buscamos nosotros, ¿vieron lo que dicen los estatutos que vimos antes? Buscamos realmente los estatutos y la palabra del Señor, escudriñamos con diligencia la palabra del Señor para mostrarnos, para aprender lo que lo ordena. Miren, dice así, en 1 de Juan 2.4, el que dice, yo he llegado a conocerse, lo que yo le dije antes, y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Estoy leyendo el texto exacto de la Biblia. Entonces, dice, no, supongamos que hay gente que tiene a veces hasta duda cuando viene aquí de Yeshua. Supongamos que cree en el Dios de Israel y en el Creador. Supongamos eso. Perfecto. Pero cuando usted lee lo que dice el Creador del cielo y de la tierra, el Santo de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Tanaj, se asustaría tanto como en el nuevo pacto, por lo que dice. Porque la Biblia dice el Tanaj dice muchas cosas, ¿no es cierto?, que son tremendas de castigo para los desobedientes. Esa es la realidad. Entonces, estoy tomando el nuevo pacto para después ver algo del antiguo. Dice, Lucas 6, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os mando? Qué tremendo. Acuérdese, mire, ya está. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que no hay forma más clara de decirlo. No hay forma más clara de decirlo. Es la forma más clara. Dice, hay gente que dice incluso, bueno, si yo soy judío mesiánico, creo en Yeshua, ¿no es cierto?, pero no tiene compromiso de congregarse, a veces es un oidor, solamente un oidor reverente, ¿no es cierto? Yo después les voy a mostrar algunas cosas, antes de ver el Salmo, Timoteo, les voy a mostrar algo para que vean, pero rápidamente se los muestro, lo tengo por aquí, ¿no es cierto? Uno lo ve muy a menudo, ¿no es cierto?
no es que la gente sea hipócrita, ¿no es cierto? Pero sí, a veces hay gente que está engañada. Mucha gente supone que por el hecho de almacenar mucho conocimiento bíblico son más espirituales que otros. Y eso lo va a ver. Incluso aquí en nuestra Keilah, cuando la gente va, viene, yo veo que hablan y después alguien me dice, sí, vino tal persona y se infló, ¿no es cierto?, como un globo, ¿no es cierto? Un ejemplo. Suponen que por escuchar a determinado predicador, no importa si es judío mesiánico, judío o un avesado predicador cristiano, o porque lee sus libros o lo que no es cierto, significa que eso para mucha gente es alimentarse de la palabra de Dios. Bien que dice, yo escuché y me alimenté de la palabra de Dios. Ese es un error terrible, ahora le voy a mostrar por qué. Es decir, nosotros estamos hablando de obediencia, ¿no es cierto? Y estoy buscando algo aquí. Ya sabemos que hay oidores de todo tipo. Bien. Y por desgracia hay muchas personas que son oidores, como le dije antes, oidores regulares, oidores oportunistas, oidores reverentes, oidores que están interesados. Sí, pero eso no son creyentes, no significa que sean creyentes, son oidores. Y entonces, algunos suponen que porque dice, bueno, yo creo fervientemente en el Dios Todopoderoso, en el Creador, incluso algunos dicen aquí, incluso en el Mesías. Correcto, y por eso ya son salvos, ¿no es cierto? Otros piensan que porque tienen mucho conocimiento, que aprendieron muchas cosas. Otros porque dicen, escuché a tal uno y a tal otro, y leí tal libro y tal cosa. Piensan, ¿no es cierto?, que eso es alimentarse de la palabra de Dios. Pero en realidad, alimentarse de la palabra de Dios no es escuchar a 5.000 predicadores, ni judíos, ni cristianos, ni judío mesiánico. Alimentarse de la palabra de Dios significa escuchar y obedecer la palabra. Es decir, escuchar, masticar, rumiar, aprenderla y ponerla en práctica obedeciéndola. Eso es alimentarse de la palabra de Dios. Usted puede escuchar a mí o a cientos de predicadores. Eso no es alimentarse de la palabra de Dios, eso es escuchar la palabra de Dios. Alimentarse es cuando usted ya la puso en práctica. Porque si usted no la pone en práctica, si usted no tiene compromiso con la congregación, responsabilidad con la congregación, si usted no tiene una cierta fidelidad dentro de la congregación y no respeta donde está, aquí o en cualquier lugar, no se alimentó de la palabra de Dios. Usted sabe lo que tuvimos usted y yo, hidropesía espiritual. Hidropesía. ¿Hidropesía qué es? Hidropesía es edema. Es una forma de decir edema, hidropesía. Es cuando los tejidos se inflan de agua, que pueden ser los pulmones, el corazón, las piernas, muchos órganos. Que no es una enfermedad la hidropesía, es un síntoma de otra enfermedad. No soy médico, pero eso creo que lo sabemos mucho, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente escucha, no es que sea creyente. No necesariamente es creyente, puede que lo sea, pero no necesariamente, ¿sí? Porque a lo mejor no es obediente. Es un oidor que consiguió tener hidropesía espiritual. Se empezó a hinchar. Entonces empieza a recibir, porque la hidropesía es líquido, ¿no es cierto? Cuando algo no funciona bien, ¿cierto? Incluso hay medicamentos que cuando usted lo toma se le hinchan de líquido las piernas y lo que fuese. Pues hay que tomar diuréticos y un montón de cosas. Entonces, la forma de tomar diurético para los creyentes es poner en práctica la palabra del Señor. Porque nos hinchamos de agua. Es decir, ¿saben? ¿Vio cuando dice, tantas veces la Escritura dice de beber la palabra del Señor? ¿No es cierto? Aguas de reposo y delicados pastos. Y uno dice, aguas de reposo, pero lo único que le está consiguiendo a usted es hidropesía espiritual. ¿Me está siguiendo? O a mí, o a mucha gente. Por ejemplo, las personas que mienten, que engañan, que no tienen responsabilidades, compromiso, chismosos, mentirosos, no sé, todos esos son de hidropesía espiritual. Esos no tienen obediencia. Esos son los que tienen hidropesía espiritual. Se hinchan, porque dicen, no, yo voy a la congregación, yo escuché la palabra de Dios. Ustedes saben, me lo han dicho gente que ha venido aquí, me leí tal cosa y tal cosa, yo también me leí, no le digo nada, me leí cientos de libros y a nadie le digo nada. En mi caso, los que vienen siempre, hay 1500 libros, al final 1500, 1600 tenemos en la casa. No sirve de nada si uno no pone en práctica lo que uno aprende de la palabra del Señor, ¿no?
Y hay gente que dice, me leí 3 libros y viene aquí inflado como si fuera un globo. Y es que sí, cualquiera se lee 3, 7, 8, 10, 20 libros, cualquiera. Ahora le pregunto a usted cuántos libros nos leímos, a veces nos quedamos ahí. ¿Sí? A veces no somos tantos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Les voy a mostrar algo, ahora sí, de Timoteo, y después le voy a seguir con nosotros. No se olviden nunca que estamos hablando de la obediencia. La obediencia es escuchar la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Esa es la verdad. Ok, entonces, en 1 Timoteo 4, entonces ya lo hablamos, pero se lo voy a mostrar. En el verso 11 dice así. No, voy a leer desde el verso 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Sí? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hace una comparación. Es decir, yo puedo hacer ejercicio corporal, pero vieron, por ejemplo, no voy a estar en contra abiertamente de ciertas cosas que a lo mejor usted practica. Pero vio cuando hay ciertas prácticas de ejercicios corporales que le dicen, con estos movimientos corporales equilibramos el espíritu. Yo no soy un conocedor de esas ciencias milenarias de ciertas culturas, pero lo creo poco. Y el rabino Pablo no era ningún tonto. El rabino Pablo, incluso por gente judía no mesiánica, el rabino Pablo, ¿no es cierto?, está considerado como uno de los más grandes teólogos de la historia. Incluso por judíos no mesiánicos. Yo les voy a mostrar un libro que tengo también en la casa, que a ver si algunos saben de quién estoy hablando. Entonces, lo considera uno de los más grandes teólogos de la historia, ¿sí? Y el rabino Pablo no era ningún tonto. Está haciendo una comparación. ¿Por qué? Porque en esa época también estaban esas culturas. Entonces veo cuando se hacen ciertos movimientos, dice, con eso equilibra esto, equilibra el otro. Mire, lo único que le equilibra el espíritu es la palabra del Señor, hermano. No hay movimiento físico. Los movimientos físicos van a servir para muchas cosas. Yo sé que muchos van a estar en contra de lo que digo, pero estoy convencido. Dice la palabra del Señor, el Salmo dice, la Torá del Señor es lo único que transforma las vidas. Lo único. Y la palabra viva dada por Yeshua es lo que transforma las vidas. ¿No es cierto? Por eso incluso los lava. Dice, si tú supieses qué te estoy diciendo, querías que te lave todo el cuerpo, no solamente los pies. Y se está refiriendo a lavar el cuerpo, ¿no? Porque es la palabra, está ejerciendo la palabra viva. Entonces nosotros, ¿qué grado de obediencia tenemos? ¿No es cierto? Después, no quiero poner ciertos ejemplos. Entonces dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, porque fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Bien, me detengo esto por un poquito. La traducción de esta versión que yo tengo, y muchas que son traducidas de esta manera, tal vez no es la más adecuada. La traducción del griego de este pasaje es de dos formas. Una, Timoteo, la gente te está desvalorizando por tu juventud y tú te lo estás creyendo. La otra forma de traducir, que me parece la más acertada, de esto que esta es válida, pero también la que yo acabo de decir también es válida, la que tengo escrita aquí también, pero la más válida probablemente sea, ¿no es cierto?, que no le des ocasión a lo que te denigran porque eres joven. Eso es lo que está diciendo en griego, básicamente. Eso es lo que está diciendo. ¿O me está siguiendo? Es decir, ahora, cuidado. Cuando, no sé si usted conoce la historia del nuevo,
Muchos acá estaban en las iglesias congregándose muchos años. En esta época, ¿cuánto hacía que Pablo ya había adoptado a Timoteo en este pasaje? Los agarré, ¿eh? A los sectores de la Biblia, ¿no? Más o menos aproximadamente 15 años. Si usted hace las cronologías de todos los pasajes, en este momento Pablo había adoptado a Timoteo hace aproximadamente 15 años, aquí, que lo había tomado como un colaborador suyo. Pero ya en este pasaje que leemos ya habían transcurrido 15 años desde el comienzo. ¿Está siguiendo? Bien. Ahora le dice joven. El problema es, porque algunos piensan que tenía, porque 20 años, no, di 30, porque vamos a suponer que lo tomó a los 15, no sé, tendría 30, no, tendría casi más de 40 o por ahí. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa es neotes en griego, y la palabra neotes significa hasta una persona de 40 años. ¿Me está siguiendo? Es decir, ¿me siguen o no? Es decir, tenemos que, algunas personas dicen, bueno, era muy jovencito, y eso se utilizan para decir, mire que los predicadores eran muy jovencitos y nosotros también. No era tan joven. Lo que ocurre es que en aquella época, en esta época, para muchas culturas orientales también, y para el judaísmo, por lo general se esperaba que una persona para este cargo que le estaba dando tuviese arriba de 50 años. Y como él tendría entre 37, 38, 40, 10 años se notaba la diferencia, entonces le dice, bueno, la expresión esta literalmente no está bien traducida en esta versión, pero se entiende igual, ¿no es cierto? Que nadie tenga en poco tu juventud, es decir, no te deprima, no te menoscabes, cuando otro dice, que nos puede enseñar que es joven. ¿No? Un ejemplo, eso es lo que está diciendo. Y entonces le dice, a ver, la obediencia es fundamental. Si no tenemos obediencia es porque no hemos captado lo que escuchamos. Lo escuchamos como oidores reverentes en un lugar, como lo captamos por haber escuchado a un montón de gente o haber leído libros, pero eso no me hace creyente, me hace un oidor. Cuando usted lo pone en práctica, tiene que dar el ejemplo. Si usted no da el ejemplo, ahora se lo muestro, si no hacemos lo que hace el rabino Pablo, porque es un judío el que está hablando. Y entonces, si no hacemos lo que dijo el rabino Pablo, está en el Tanaj también, no solamente aquí, entonces usted y yo no somos muy creyentes que digamos. Somos oidores muy espectaculares también. Pero Pablo le pide una cosa muy difícil a Timoteo. Le pide una cosa muy difícil. Y eso le voy a mostrar. Porque uno crece cuando se le presentan las dificultades, ¿no es cierto?, por lo general. Incluso cuando Yeshua dijo, le dicen, ¿no es cierto?, él es hijo, pero aprendió obediencia porque sufrió. ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a aprender obediencia, esta que está en la palabra así? Lo vamos a escuchar millones de veces, pero vamos a obedecer cuando suframos. Cuando recién empecemos a sufrir es cuando vamos a obedecer. Si no, no vamos a obedecer. No lo vamos a obedecer. Por eso dice, por el sufrimiento aprendió obediencia, dice. Ese es un pasaje muy profundo, no tan fácil de explicar, ni aunque usted tenga 30 o 40 años en una congregación de las mejores. Hay que leer mucho, estudiar mucho la Biblia para saber qué es lo que significa eso. Pero, porque el Señor era sin tacha, qué es lo que tenía que obedecer. Pero el sufrimiento que tuvo aquí en la tierra le dio esa obediencia, para poderlo poner en la posición de Salvador. Él no podía llegar a la posición de Salvador si no pasaba ciertas cosas como las Escrituras. Por el sufrimiento aprendió la obediencia. Y eso también va para nosotros. Usted puede saber de memoria el capítulo que leímos de las bendiciones y de las maldiciones, ¿no es cierto?, lo puede saber de memoria, pero hasta que no lo suframos no lo vamos a poner en práctica. Probablemente no lo pongamos. Y entonces le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y acuérdense que la palabra es neotes, en español es N-E-O-T-E-S, neotes. Y esa en el griego es una palabra como hasta 40 años más o menos, no más de 40, pero hasta 40 años se consideraba un neotes. Así que dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta
amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuidado que, ¿usted qué piensa aquí? Creo que, ¿cómo que dice la lectura? ¿Que lea mucho en su casa? No, el pasaje no dice eso. Esto es una forma de cómo tenían las sinagogas, los judíos, nuestro pueblo. La lectura es la lectura de la parashá. Es decir, ocúpate de la lectura con la gente, no él. Ocúpate en leer la palabra de Dios, en enseñar la palabra de Dios cuando la lee y en exhortar para que todos cumplan la palabra. Ese es el pasaje. Pero veo que ocúpate de la lectura, entonces, incluso me lo han dicho aquí alguna vez, ¿no es cierto? Dice, no, vio como dice aquí, yo leo, pero no es, lo cual hay que ocuparse de la lectura, claro que sí, pero el pasaje no dice eso. Es decir, ocúpate en la lectura congregacional. Esto es en forma reducida la forma de un servicio en una sinagoga en aquel entonces y hoy también. La lectura, la explicación y la exhortación. Es una maravilla, ¿no? Y entonces, ahora le muestro algo. Le pide algo, una cosa muy difícil, porque le pide que tenga amor, ¿no es cierto? Es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno. Y luego le dice, no descuides el don que hay en ti. Estoy tomando esto, ¿por qué? Porque si nosotros obedecemos o escuchamos la palabra del Señor, la aprendemos, la masticamos, nos alimentamos con la palabra del Señor, porque cuando se alimentó con la palabra del Señor es cuando la puso con obra, porque si no la pone por obra, quedamos en el rango de oidor nosotros. Cuando la ponemos por obra, entonces ya nos hemos alimentado de la palabra del Señor, porque si no la ponemos por obra, nos estamos teniendo la característica de, como les decía antes, de hidropesía, ¿no es cierto? Estoy recordando el pasaje de Santiago que creemos que leímos el otro día, cuando dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Es decir, si usted no es hacedor de la palabra, usted no solamente le engaña a los demás y no es ejemplo, y yo tampoco, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Más claro imposible. Acuérdese, ¿no es cierto? El que dice, yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? Santiago 1. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Ahora, ¿por qué oidores? El hacedor de la palabra tiene que ser ejemplo. Porque si no, no es un hacedor de la palabra. Si usted y yo no somos ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros venimos aquí. Entonces a usted se le cae algo en el piso, ¿no es cierto? Y se va y deja todo sucio, como ha pasado. O también en la silla, con los tapetes estos que tiene la silla. Entonces nosotros vemos con los que nos quedamos últimos y vemos, no nos importa quién se sentaba, y entonces dejó un palito de tal cosa, una servilletita de papel, ¿no es cierto? Un tissue, lo que fuese. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mire, está bien que aquellas sillas que están allí las usaba una congregación antes de que vengamos nosotros, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Por ventura antes de irse dé la vuelta alguna, va a ver cuántos chicles pegados hay. En serio, hermano, fíjate que están ahí. En muchísimas sillas, hasta en algunas sillas hay 4 o 5 chicles pegados. Después cuando se vaya a dar vuelta alguna silla de esas. Y entonces, un ejemplo. Pero acá le pide algo. La palabra amor es una palabra muy distinta, es la palabra ágape. Por ejemplo, el amor hacia el Hijo es amor que surge no por la voluntad, sino por los sentimientos. Porque yo no digo, bueno, voy a tener la voluntad. No depende de mi voluntad querer a mi hijo, no depende de mi voluntad querer a mi novia, querer a mi esposa, querer a mi novio, querer a mi esposo. No depende de la voluntad, es algo que surge, que brota. ¿Me está siguiendo? Pero el amor ágape es distinto. El amor ágape que le pide aquí depende de la voluntad que tenga él, que depende de su voluntad, es volitivo. Él es un creyente y el creyente tiene que tener ese amor ágape. Es decir, ten ágape. ¿Sabe lo que le está diciendo?
aunque te estén diciendo barbaridades dentro de la congregación, no guardes rencor. Eso es lo que le dice. Porque es amor ágape. Dice, aunque te dijeran lo que, por eso le dice no, que no tengan en poco tu juventud, ¿no es cierto? Por eso les lo está diciendo, porque se sentía deprimido el Timoteo, se sentía mal, porque le enseñaban, había gente que tras bambalinas enseñaba todo lo contrario a lo que enseñaba él en la congregación. Léalo. Por eso le dice, mira, no, déjate con la fábula que te dice la gente. Mira que leí tal cosa, que esto, que aquello, que lo otro, de historias y fábulas. Fábulas espirituales hay millones, hermano. Hay millones de fábulas espirituales. Pero se puede dar como algún ejemplo, pero estudia la palabra de Dios. Ten la lectura y la exhortación y la enseñanza. Dice, déjate de fábulas de vieja, que una persona te dice una cosa y otro te dice otra, y otro te dice otra, y otro te dice otra, y otro enseña totalmente distinto. Dice, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y entonces le dice, ¿me estás siguiendo así hasta aquí? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, nos quedamos con esta traducción que tampoco es tan mala, ¿no? Sino sé ejemplo de los creyentes. Bien. La palabra ejemplo, yo se la di varias veces, pero se la voy a anotar de nuevo, por una razón. Se la voy a anotar en la fonética nada más. La palabra es la palabra ejemplo, es la palabra tupos. Ok. La palabra tupos, esa palabra ejemplo, es la palabra tupos en griego. Significa... Tiene varios significados. Vamos a ver los que nos pueden interesar. Significa forma, modelo, tipo, sello, diseño, ejemplo. Reitero. Significa forma, modelo. Modelo es modelo por imitación, obviamente. Ejemplo. Es un tipo, figura, diseño, sello, impresión. Es decir, nosotros tenemos ejemplos y le dice, tienes que tener esto, tiene que ser ejemplo, tiene que ser un sello en la persona, tiene que ser el modelo para la persona, tiene que ser el tipo, la figura, la forma. ¿No es cierto? En los creyentes, pero demostrándolo en palabra, en tu conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entonces pongamos una cosa, en conducta, ¿somos ejemplos para todos los demás? Porque en conducta es una conducta de responsabilidad, de compromiso, es la conducta con la que uno se maneja. ¿Me está siguiendo? Y en amor, en ágape, el ágape es un amor incondicional. Y entonces le está diciendo, pase lo que pase, digan lo que te digan, lo malo que te puedan decir, ¿no? Entonces mantente firme, ¿no es cierto?, en el amor ágape, y no tengas resentimiento, no albergues venganza, no guardes rencor. ¿Está siguiendo? Entonces, uno cuando vemos lo que dice la palabra del Señor y nos vemos a nosotros mismos, es decir, podemos tener un montón de virtudes también, pero usted y yo nos tenemos que poner a pensar, porque en cuanto a honrar y glorificar al Señor, todos sabemos que lo que es, pero cada uno tiene sus formas. Y entonces, para saber lo que es ser obediente, es esto, ¿no es cierto? Le dice, tú tienes que... Nosotros trabajamos por esto, dice. Ejercítate en la piedad, ¿no es cierto? Dice, porque palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Dice, entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé tupos. Dice, sé la figura, sé el ejemplo. Por ejemplo, si yo miento, yo no soy ejemplo para nadie. Si yo tengo envidia, no soy ejemplo para nadie. Si yo soy chismoso, no soy ejemplo para nadie, ¿no?
Si yo soy avaro, no soy ejemplo para nadie. Si yo no tengo compromiso, no soy ejemplo para nadie. Si yo no asumo responsabilidades como creyente, no soy ejemplo para nadie. Si yo albergo resentimiento y venganza, no soy ejemplo para nadie. Entonces póngase también usted esto mismo para ustedes. Aquí nosotros en la que hemos pasado un montón de cosas. Entonces nos dábamos cuenta de que había gente, varios, en estos 17 años que estamos, y esperamos llegar bien hasta octubre, y traeremos un pastel para festejar los 17 años que tenemos, porque el número 17 es especial, con el favor del Señor, en octubre, si Dios quiere. Pasaron varias personas que quisieron desmantelar la congregación. Y entonces, les digo, no voy a hacer nombres ni nada, pero se lo digo con todas las letras. Entonces había determinadas personas y había otras personas que se reunían aparte en otro lugar con esas personas. Y cuando venían con nosotros, esos hermanos que se reunían con otros, que venían también aquí, venían a Rosita y a mí y nos abrazaban. Estuvimos orando mucho por ustedes, cómo los amamos. ¡Qué traidor y mentiroso! No le puedo hacer nombres ahora, ¿no? Pero no tiene sentido hacer nombres. Claro. Después con el tiempo vino uno que se arrepintió y me dice, ¿vio a esta fulana, mengano y sultano? Estaban orando para que nos fuésemos del país. Así, con todas las letras se los digo. Y entonces, y venían cómo los amamos. Y las personas que estaban aquí, con los otros también, pero que se reunían determinados para estudiar o desmentir lo que yo predicaba o decir que no estaba bien o lo que fuese, venían y decían, ay, Elías, Rosita, cómo los amamos. Así como se lo estoy diciendo, tengo la cara aquí delante de ellos y los nombres, hermano. Tengo los nombres. Por supuesto no voy a decir porque no tiene sentido. Pero pasa, para que vea que sí pasan esas cosas. Entonces, esas personas no son este ejemplo. Porque se engañan a ellos mismos y engañan a los demás. ¿No es cierto? Entonces, y fueron varios, fueron 3 grupos de gente que nos hicieron eso. 3 grupos ya no están, obviamente, pero fueron 3 grupos. ¿Ok? Entonces uno ve y dice, pero qué gente mentirosa. Y entonces, de repente, están aquí o en cualquier congregación. Esto pasa en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado. Pasa en la sinagoga, pasa en las iglesias cristianas, en las iglesias no cristianas, en todos lados. La Biblia es muy categórica, es muy categórica. Nosotros creemos que esas cosas el Señor las tiene en cuenta. ¿Vio lo que decía lo que vimos del siervo infiel? Dice, mira, dice, tú conociste lo que tenías que hacer, hiciste todo lo contrario, vas a recibir azote. Esa gente que hizo eso, a lo mejor nosotros recibimos, un día le voy a explicar qué significa el azote. Ahora no. Porque a lo mejor no es un azote con un látigo en el futuro, ¿no es cierto? Sino son otro tipo de pruebas, ¿no es cierto?, fuertes para que uno proceda a la obediencia. Y entonces, las personas que actúan de esa manera sabían lo que dice la palabra del Señor. Son oidores, pero no comprometidos, pero sabían. Y entonces, esa persona que actúa no sabe que en el futuro le va a venir un azote. Claro que le va a venir un azote. No lo sabe, pero sí. Yo no sé qué leen de la palabra del Señor. Esa palabra de siervo infiel también está en los Midrashim, porque son todas palabras rabínicas. Yo tengo un libro de palabras rabínicas, yo tengo más de un libro de palabras rabínicas, pero hay uno en especial, cuando yo lo leo las palabras rabínicas que coinciden todas con el nuevo pacto. Porque son parábolas rabínicas, no le están hablando a extraterrestres ni a los del lejano oriente, están hablando a judíos y también a algún prosélito o algún temeroso del Señor. ¿Sí? Y entonces dice, aquel siervo que sabiendo lo que tenía que hacer, que no mentir, no engañar, no chismosear, no desmantelar las congregaciones, no un montón de cosas, sabía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero no lo hizo. Cuando venga el Señor va a recibir azote. Es categórico, más claro imposible. Más claro imposible. Entonces, por eso estamos hablando de obediencia. Nosotros creemos, que para Dios, tanto sus errores y los míos, van a pasar desapercibidos. No. Usted va a crecer en el Señor, también va a crecer en el Señor, el tiempo que el Señor nos dé vida. Y también, ¿no es cierto?, vamos a recibir pruebas
que el Señor nos va a permitir tener por delante para que nos dejemos de cosas que no corresponden. Esa es la realidad. Pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros leemos la parábola del siervo infiel, entonces cuando la leemos y cuando la aprendemos un poquito, ¿no es cierto? Porque una cosa es leerla, la otra aprenderla, como esta de Timoteo, que yo le decía ciertas cosas y usted no las sabía, pero yo ¿por qué las sé, hermano? No porque soy un genio, porque me adelanté para llegar al día de hoy y compartirlo con ustedes. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero bien, cuando yo le hice un par de preguntas, eso lo mueve a usted a decir, mire, yo tantos años que estoy acá con la Biblia y no peco tanto como creo. Un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, la palabra tupos, esta es lo que significa, viene, la palabra tupos es no sé la palabra en español, es sustantivo. El verbo que corresponde a esto es este verbo, tupto. Este es el verbo y este es el sustantivo, o a veces algunos le dicen el nombre, ¿no? Creo que nosotros decimos nominal, otro sustantivo, no importa eso. Es el tupto. Tupto es el verbo y tupos es el sustantivo que le dice, es ejemplo, tiene que ser el sello, tiene que ser el modelo, tiene que ser la figura, tiene que ser, porque también se utiliza para impresión. Esto que le estoy diciendo lo tomé de un diccionario común griego, ¿ok? Sé la impresión. La palabra tupto significa golpear contundentemente. La palabra tupto, ¿no? Significa, el tupto es el golpe, el ruido o el golpe que produce la matriz cuando estampa el diseño en otro lugar. Ese es tupto. ¿Me está siguiendo? Yo acá tengo un sello, ¿no es cierto? Acá y hago así, y ese golpe es el tupto, golpear algo para que estos nudillos queden impresos aquí. Eso es lo que le está diciendo Pablo, el rabino Pablo, a Timoteo. Tú tienes que ser la figura, la impresión dada por el golpe en la otra persona. Pero el golpe ¿cómo? El golpe con palabra, el golpe con mi conducta, el golpe con mi amor ágape. Vio que a veces hasta los creyentes decimos, a veces se puede hablar con los creyentes y digo, miren lo que pasó. Y algún creyente dice, no, a mí esa no me la hacen. ¿O no escucha a veces eso? Alguna vez, acá también se ha escuchado, en tantos años que tenemos, hemos escuchado, no, mi hermano, a mí esa no me la hacen en la Keilah, no, a mí me trataron mal y yo se lo voy a ir y le voy a decir, ¿no? Ese no tiene amor ágape, y si usted reacciona así, no lo tiene, usted no es ejemplo. Si yo reacciono así, tampoco no lo tengo y no soy ejemplo. ¿Está siguiendo? Entonces, les voy a mostrar, hoy sí me traje el otro libro, lo tengo en 2 libros más, pero no los encontré porque es una página de muchas. Este es un libro de utilización de palabras griegas, y en Primera de Pedro, Segundo de Pedro, no puede ser Primera, ¿no? Muy buena pregunta, Elías, ¿eh? Sí, aquí está. Reitero, vamos a buscar primero de Pedro capítulo 2. Pablo le está diciendo a Pablo le está diciendo a Timoteo algo, entre otras cosas, de las cuales tomé una nada más, y que podíamos hablar mucho de lo que le está pidiendo, que es bien difícil eso, porque le dice, tú si eres creyente, tienes que tener un amor tal en tu vida, ese amor ágape, ¿no es cierto?, que dejes pasar todas las cosas que te hagan a ti por alto. Ahora, por ejemplo, si alguien estaba enseñando mal, exhórtale, con amor, a que no enseñe mal, que no interprete mal la palabra del Señor. Pero el amor, si a ti te dicen, tú eres esto, tú eres aquello, o no, mira que dijo una... ¿No es cierto? Tú no guardes resentimiento, ni albergues rencor, ni tengas todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ese es el ejemplo. Ahora, cuando se da ejemplo, ¿no es cierto? Los ejemplos, hay que tener cuidado con los ejemplos, ¿no? Porque, y con los modelos también en este sentido, si no, está la ayuda desde lo alto. Por ejemplo,
yo tocaba la guitarra clásica, ¿no? Entonces cuando era jovencito, no jovencito, tenía 20 y pico de años, y ya tocaba y enseñaba, de repente iba a ver en Buenos Aires a concertistas tanto argentinos como internacionales, ¿no? Entonces cuando iba a ver a los concertistas, yo estoy viendo un ejemplo, incluso a veces la misma obra que toco yo, por lo general casi nunca, porque ellos tocaban difícil y yo tocaba la fácil, por ejemplo, pero de repente algunas sí tocaban, y yo cuando veía y decía, qué bárbaro, este tipo, esta muchacha, ¿no? ¿Cómo toca esta obra? Entonces cuando llegaba a mi casa decía, mejor no la toco nunca más yo. ¿Por qué? Porque yo veía el ejemplo y veía mi condición. Por ejemplo, el ejemplo no es muy bueno, ahora voy a mostrar por qué. Tú tienes que ser ejemplo, ¿ok? Ahí está muy bien puesta la palabra tuto, esta impresión con tu conducta. Pero el problema es que cuando alguien da ejemplo, si no se le ayuda, el ejemplo es odioso a veces. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, una persona, yo por ejemplo, jugaba de portero al fútbol, ¿no? Y yo tenía unas ciertas condiciones. Y de repente yo tenía amigos que también eran porteros, a veces éramos enemigos, pero tal vez amigos, ¿no es cierto? Porque eran clubes de barrio muy grandes y teníamos grandes campeonatos. Y tenía amigos que eran porteros también, pero eran amigos realmente. Me acuerdo de uno pobre que ya falleció, pobre muchacho, un poco más alto que yo así. Era muy bueno, realmente era muy bueno, muy bueno. Muy bueno ese muchacho jugando. ¿Te acuerdas que nos encontramos y dice que él había fallecido, pobrecito? Y entonces, pues él falleció joven, de 40 años. Y entonces, muy buen muchacho, muy buen muchacho. Y entonces, me decía, Turco, me dice, esas que hice yo no las haces tú, me decía, ¿no? ¿Me estás siguiendo? A veces éramos contrarios, a veces éramos, pero éramos amigos. Mucho tiempo jugamos en equipos muy distintos. Y después nos encontramos en el barrio, en la colonia, me decía, ¿viste, Turco? Y dice, esa que yo hice, tú no las haces, ¿no? Es Tarantino. Un ejemplo, entonces como uno se siente más. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le veía atajar a él en ciertas jugadas, yo tenía ciertas características para jugar al fútbol. Y él tenía cosas que yo no tenía, y yo veía, qué bárbaro, cómo tiene estabilidad para esto, para intuir esto, aquello, lo otro, ¿no? Entonces cuando llegaba a mi casa ya estaba allí, digo, lo tengo como ejemplo, pero no llegó nunca a éramos de la misma edad, un ejemplo. Yo tenía otras características que él no las tenía, es cierto, él tenía ciertas características muy particulares para jugar en ese puesto y yo tenía otra. Entonces, pero ahora bien interesante, ¿a qué voy? Y ahora se lo voy a mostrar en la Biblia. A veces con los ejemplos, uno tiene que tener cuidado. El mensaje de Pablo a Timoteo es maravilloso, y es así. Pero si uno, vio que le dice, ¿no es cierto? Guarda, ¿no es cierto?, el don que se te ha dado por imposición de manos. Ahí le está dando la fuerza, porque le dice, Timoteo, tienes que hacer esto. Pero recuerda que a ti te fue entregado el don porque te impusimos las manos. Y este es un don de Dios. Y ahí donde viene, perfecto. Tengo la capacitación y la fuerza. No es solamente que me dice, tengo que hacer el ejemplo en esto, sino que tengo las capacidades por el don que me fue impuesto por imposición de manos, ¿no es cierto? Con el judaísmo todos se imponían las manos. Los que vieron mi foto de Bar Mivá vieron al rabino y a mi papá imponiendo las manos para que la persona siga en el camino de la palabra del Señor. Y entonces, les voy a mostrar aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, que dice la Escritura. Por ejemplo, incluso, aquí también hay un ejemplo interesante, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, supongamos que usted está haciendo en su colonia y en su barrio teatro vocacional, ¿cierto? Entonces usted se piensa, hasta que no se compara con otros, usted se piensa que, qué fenómeno, te digo porque en mi colonia había estos los clubes de barrio, y ahí cantábamos en conjuntos, hacíamos obritas de teatro, este tipo de cosas. Y entonces uno de repente, entre el grupo que éramos todos mediocres para abajo, uno se cree el rey, ¿no es cierto? Realmente, que yo me puedo lo que decir, es un ejemplo, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿vieron? Pero con perdón de la expresión, pero sin poner estos problemas, exponer los problemas de visiones, pero es así. Y entonces estábamos allí y de repente, y nosotros cantábamos y había alguna cosa,
en alguna obra de teatro, y entonces dentro del grupo que estábamos, todos se creían los mejores. De repente, los que estábamos allí decían, mira, en tal lugar vamos a ver una obra de teatro, en el centro de Buenos Aires, lo que fuese, y cuando veíamos, nos dábamos cuenta que nosotros estábamos debajo del tapete. Y entonces, claro, ¿me está siguiendo? Entonces, cuando uno se ve con un ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, ¿me está siguiendo? Uno ya se esconde porque dice, yo me creí mucho, pero cuando yo veo algo que yo estoy haciendo y lo veo en otra persona que me muestra su ejemplo, me doy cuenta que el otro está aquí y yo estoy aquí. ¿Me está siguiendo ahí? Entonces, le voy a mostrar esto. En 1 de Pedro, capítulo 2, sí, 2, número 2. Pues para esto fuiste el llamado, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Pues bueno, si no hubo pecado y no hubo engaño en su boca, por eso nos puede dar el ejemplo. ¿Me está siguiendo? Bien. ¿Perdón? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Al número 21. Dice, para esto fuiste llamados, porque también el Señor, el Mesías, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, Él me dio ejemplo para que siga sus pisadas. Por supuesto no podemos leer todo el texto, ¿no es cierto? Porque hay que leer todo el texto. Amados, ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengan de esto, aquello, lo otro. Hay ejemplos. Dice, pero si tenemos todos estos mandamientos, no se preocupen porque el Señor nos dejó ejemplo. Bien. Pero aquí este judío, Pedro, usa una palabra muy interesante que yo se la expliqué varias veces. No, vio que en Timoteo está la palabra ejemplo, pero la palabra ejemplo en Timoteo es tupos, que significa con tu conducta que la tienes como creyente y con ese poder del Espíritu Santo que te fue dado por la unción a través de la imposición de manos y vino el don sobre ti. Con todo eso, sé la impresión, el sello en el otro, en conducta, en amor, en todo esto. Ya sabemos que tenemos que ser ejemplo, pero si nosotros aceptamos al Señor, tenemos ese don nosotros para ser ejemplo en los demás. Vuelvo a decirlo, si somos chismosos, mentirosos, calumniadores, egoístas, esto, aquello, lo otro, usted y yo no somos ejemplos. No lo somos. Por más que usted yo lo quiere engañar a usted me quiere engañar a mí, con el Señor no lo podemos engañar y dice, no nos va a corregir. Porque dice, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le dice, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Si no arrepentidos y apartados de vuestros malos caminos. ¿Se acuerdan del pasaje? Es un pasaje maravilloso. Aún siendo malo Israel, le dice, yo no quiero que desaparezcas, Israel. Aún sé que eres malo, pero arrepiéntete. Y bárbaro. Si nosotros no tuviésemos amor ágape, ¿sabe lo que diríamos? Este es un caso perdido, o no. ¿No diríamos así nosotros? ¿Pero por qué decimos así? Porque no tenemos amor ágape. Si tuviéramos amor ágape, bueno, vamos a orar y rogar a Dios que sea transformada la persona, transformada las vidas, renovados, ¿no? Ejemplo. Entonces a veces nos damos cuenta, no le digo que usted y yo seamos así, pero a veces nos aproximamos a ser oidores solamente de la palabra. No es que seamos hipócritas abiertamente, pero sí, como le dije antes, no somos hipócritas porque no lo somos, pero sí somos autoengañados. Y esa es la trampa que nos pone el diablo, ¿no es cierto? Vio que los creyentes dicen, bueno, pero es una mentirita piadosa. ¿O no lo escucharon alguna vez? ¿O se lo traigo como novedad? No. Es una mentira piadosa. Y Dios no quiere esas mentiras piadosas. Dios nos diría en ese momento, ya de tanta lengua me hice varios tacos, ¿no? Como dicen aquí, ¿no es cierto? Ya eso ya lo diría hasta el Señor. Claro. La expresión, acá que dice ese ejemplo, esta palabra es muy distinta a la otra. Cuando la persona que lee esto en griego capta de otra manera, ¿no? La palabra, se habla en fonética, ¿no? La palabra es upogramos. Esta yo te la mostré. Upo es debajo, gramos es escritura. ¿A qué es upogramos? ¿A qué es el ejemplo de upogramos? La expresión es upografein.
pero upografein que es el verbo, y acá es upogramo. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, yo le voy a mostrar en mis libros en griego aquí. ¿Me siguieron hasta aquí? Bien. Son dos, el ejemplo, uno lo ve en español y son dos palabras iguales, ejemplo. Pero la persona que lee esto en griego, un creyente, acá hay una explicación muy buena. Estoy en la K, H, no, la H está antes de la K, aquí está, muy bien. Upogramos. El upogramos en griego significa, bueno, por lo general si uno lo translitera, yo lo transliteré con una sola M, ¿no? Si uno lo translitera en griego como está aquí, es upogramos con dos M, ¿sí? Bien. Upogramos se traduce el concepto de upogramos, no literalmente, sino el concepto, significa modelo perfecto, la palabra upogramos. Por eso, y vio que dice, el cual no hizo pecado, por eso se usa la palabra upogramo, porque en el concepto profundo de la palabra es modelo perfecto. La palabra tupos es impresión, de hecho que es la impresión, y va a quedar casi igual del otro lado, pero vio cuando usted pone un sello en su casa, usted ve el sello bonito, pero cuando lo pone a lo mejor no quedó tan bien impreso porque había alguna cosa bien. Dice, le voy a leer para que vea. La palabra upogramos está relacionada con la primera enseñanza griega y tiene que ver con la forma en que los muchachos eran enseñados a escribir. En tiempo del Nuevo Testamento, el material que se utilizaba para escribir era normalmente papiro, una especie de papel que se fabricaba con médula de junco, especialmente de los que crecían en la ribera del Nilo. Este material era manufacturado en hoja de 10 por 8 pulgadas. Las hojas variaban en calidad y precio, costando unos 5 centavos de dólar las más baratas y algo de más de 10 centavos de dólar para la conversión, si no se entiende, las más caras. Evidentemente el papiro resultaba muy costoso para los escolares, para que los escolares practicaban la escritura, por lo que generalmente se empleaban tablillas de cera, que eran unas cajas poco profundas llenas de una cera reblandecida. El instrumento que se utilizaba para escribir en esas cajas era un punzón llamado stylus, que es el estilo, que es un punzón con una puntita y arriba aplanada para poder aplanar. ¿No? Incluso los pasteleros, cuando tienen una punta y aplanada al otro lado, que hacen algo y después lo aplanan, por si salió mal o lo que fuese, o si tienen que hacer aplanar o punzar. Ese es el stylus, que nosotros en español lo tenemos como estilo. Cuando uno va a comprar, dice, me da un estilo, es eso. Pero no es una palabra española, es una palabra adaptada. Para nosotros sería un punzón, por ejemplo. Por un lado punzante y por el otro lado aplanado. Un ejemplo, ¿no? Bien. Que tenía el otro extremo aplanado para alisar la cera y para poder usarla de nuevo. Es decir, los papiros, ¿quién los podía usar? Entonces, tenían la cera, escribían con el punzón y con la parte aplanada otra vez aplanaban la cera para poder volver a escribir. Ok. Dice acá hay un par de ejemplos que nos muestran el método que se seguía para enseñar a los niños griegos, por ejemplo. Tengo que nombrar un historiador griego, pero por una razón. Platón, por ejemplo, en uno de sus libros, dice que primeramente el maestro trazaba. La palabra trazar es upografein, pero es porque es el verbo. Y upogramos es debajo de la escritura. ¿Me está siguiendo? Bien, debajo de la escritura. Upografein, verbo correspondiente al nombre o al sustantivo upogramos. Upogramos es el sustantivo. Usted dice, bueno, pero upografein suena muy distinto a upogramo, pero así son las palabras, ¿no es cierto? Bueno, entonces trazaba con el estilo unas cuantas líneas sobre la cera para que el discípulo no se desviara y después en la parte superior de la tablilla escribía el upogramos, es decir, el modelo que el muchacho tenía que imitar. Es decir, hacía una línea y arriba trazaba el upogramos, lo que el maestro ponía las letras en griego, y abajo en el otro el chico las iba copiando, es decir, aquí venía hacia así. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo. Bien. Pero, voy a saltear para que usted vea. Dice así.
Pero había otra forma, un ejemplo bien interesante aquí, ¿no es cierto? Pero había otra forma de usar el lupogramos que tiene algo que aportar, por eso Pedro lo utiliza de esa manera. Es así. Nos dice, bueno, hay un historiador, Quintiliano, ¿no es cierto? No importa quién fue Quintiliano, no nos interesa ahora. Pero Quintiliano, ¿no es cierto?, en un libro que se llama Educación de un orador, dice que muchas veces o algunas veces el maestro trazaba las letras en la tablilla de cera, bueno, y así la mano del muchacho es guiada por los mismos trazos. Es decir, el maestro trazaba esto en la línea de cera y el muchacho con el punzón venía y volvía a ir sobre la misma letra que quedó con las canaletas en la cera. Entonces, si tiene la H en la cera, el chico o el joven va a ir con el stylus sobre la misma linita. Bueno, esta es la pi, esta es alfa, omega, lo que fuese, sobre la cera. Pero ¿dónde está el tema? ¿Por qué aparece ese pasaje? ¿Se da cuenta que uno ve en español, toda la cosa cambia cuando uno estudia de algún libro que uno tiene oportunidad de leer? Entonces, al principio, el maestro trazaba las letras en la tabla encerada y así la mano del muchacho es guiada por los mismos trazos para que no pueda cometer errores. Al principio, cogiéndole la mano, el maestro le ayudaba, pero después dejaba que él continuara auxiliado por los ribetes de los trazos, los cuales impedían que se descarriara. Es probable que esto también lo hubiera tenido en mente Pedro. Es decir, que tener que copiar el lupogramos sin ayuda de nadie debe resultar a menudo difícil y desalentador. Pero si el escolar tenía la mano del maestro sobre la suya y además contaba con unos trazos que seguir para no descarriarse, entonces le resultaba más fácil. No continúo, ¿me está siguiendo? Esto es de los libros griegos. Esto está sacado de libros griegos como ¿cuál dije primero? Bueno, de Platón y Quintiliano, etcétera, y otros más. Es decir, cuando aquí, primero nos dice, tenemos que ser tuctos, pero para ser tuctos tenemos que ser obedientes. Y si somos obedientes tenemos que leer la palabra, entonces tenemos ciertas capacidades que el Señor nos da, ¿no es cierto?, como Timoteo tenía que ejercer, ¿no es cierto?, en la piedad, en el amor, en todo. Pero cuando habla del Yeshua, usa la palabra upogramos, es decir, el Señor nos dejó ejemplo, pero al decir la palabra upogramos, por lo que dice aquí, dice, nos dio un ejemplo, pero no lejano. Por ejemplo, si yo era guitarrista en su momento, iba a ver un concertista, decía, uno de mis profesores me decía, porque yo ya tocaba la guitarra, dice, ¿por qué no van a ver a tal concertista que ha venido? Dice, o vamos a verlo, porque vamos a ver los ejemplos que nos dan con sus obras. Él tocaba una obra y yo decía, qué bárbaro, jamás se me ocurrió que acá tengo que hacer así, me está dando su ejemplo. Pero cuando llegaba a mi casa y lo veía tocar, como se dice en Argentina, toca como una máquina, entonces yo ya llegaba a mi casa desalentado, ¿cómo le hará este tipo para tocar de esa manera? Porque yo me esperé tantos años y no llego ni a la 10ª parte de lo que está tocando él. Viene el desaliento viendo el ejemplo, que es un ejemplo inalcanzable. ¿Me está siguiendo? Pero el ejemplo aquí, la palabra ejemplo es otra palabra para ejemplo. Lo que está diciendo Pedro es que el Señor padeció dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. No estamos solos, como yo en mi casa, devanándome los sesos. ¿Cómo puedo hacer para tocar como hizo ese hombre? Porque yo lo escuché y vi dónde puso las manos y jamás se me ocurrió a mí que lo que hacía él lo tenía que haber aprendido así. Ok. Entonces, lo que está diciendo aquí, el Señor Yeshua, Pedro, al usar la palabra programa, está diciendo, no nos dejó solos, porque es upogramos. ¿Por qué? El Señor dice que dejó pisadas, ¿sí? Como el maestro griego trazaba las letras con surcos. Pero el maestro griego, cuenta Quintiliano, que no solamente trazaba muchas veces los surcos, cuando veía que los alumnos, aún teniendo los surcos, no manejaban bien el stylus, el maestro ponía su mano sobre él, sobre el upogramos, para que el niño, aún teniendo el surco, sintiera la mano del maestro que lo va guiando y no se desvíe. ¿Me está siguiendo?
Por eso disupogramos aquí. Es muy distinta esta palabra de ejemplo, porque algunos dicen, bueno, me dejó un ejemplo y yo lo leo en la Biblia. No, quiere decir que hoy también el Señor está con nosotros, ¿no es cierto? Como el upogramo, nos dejó sus pisadas porque padeció, ¿no es cierto?, antes. Si nosotros tenemos que seguir el camino de sus pisadas, que puede ser el padecimiento, Él es un upogramo para nosotros, que no es solamente que yo tengo que andar arriba de sus huellas, sino que Él me toma a mí arriba y me lleva por arriba de sus huellas. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Me entendió? Veo que es distinto. Algunos dicen, siga el ejemplo. Algunos me pueden decir, bueno, siga el ejemplo del Señor. Sí, bueno, pero seguir el ejemplo del Señor es desalentador, en definitiva. Pero no es desalentador porque Él me toma, porque es el upogramo. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, para mí podría ser desalentador, incluso si el Timoteo me dijera, fíjate Elías, tú tienes que tener ese amor ágape como lo tengo yo si estuviera con Timoteo. Digo, sí, Timoteo, pero tú tienes el don, yo no lo tengo. Es un ejemplo lejano, un ejemplo, pero su actitud de él va a ser mella en mí, me va a causar una impresión. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Y entonces yo voy a buscar tener lo que tenía Timoteo a través del don de Dios. ¿Me estás siguiendo? Entonces es muy válido el ejemplo. Pero el ejemplo es superior, la palabra. ¿Me estás siguiendo? Una cosa es el tupos, la impresión, marcada en el otro, para que en algún momento le dé resultado. Y el otro es la palabra ejemplo, upogramo, que significa que yo voy camino del Señor, pero el Señor me está llevando. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que dice. Solamente, ¿saben cómo se entiende si uno conoce la palabra en griego? Y cuando uno conoce el ejemplo en griego y cómo se usaba el concepto, uno lo ve maravillosamente bien. La verdad, se nos ha pasado el tiempo. Pero les voy a mostrar algo, les voy a mostrar un ejemplo de obediencia y uno de desobediencia. Nada más, ustedes lo conocen, pero sí vamos a tomar lo más rápido, ¿no es cierto? Voy a tomar el ejemplo de Saúl, por una razón, un ejemplo de Saúl, de desobediencia, ¿no? Y Abraham como obediencia, voy a tomar, sin nada más. Una de las cosas que tenemos cuando hablamos de obediencia, tenemos que pensar lo siguiente, que no se puede conseguir el favor de Dios sin obediencia. Es decir, ¿vieron cuando decimos, estamos cocinando algo, decimos, bueno, no tengo tal cosa, pero uso un sustituto, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Vieron? La obediencia no tiene sustituto en la vida del creyente. La obediencia no tiene sustituto. Si usted piensa que por obediencia, algunos dicen, yo alabo al Señor con fervor, sí, correcto, pero es un mentiroso. A lo mejor la persona. Un ejemplo, la obediencia no tiene sustituto. Entonces no se puede ganar el favor de Dios sin obediencia. El favor de Dios se gana exclusivamente con la obediencia. Entonces voy a tomar el ejemplo rápido, ¿no? de Saúl. Por una razón. En Primera de Samuel, lo conocen ustedes, pero déjenme mostrarles algo. Primera de Samuel 13, terminamos en 2 minutos. Acuérdense, bueno, para los que llegaron tarde, de luego voy a, esto es aparte del tema, voy a comentar lo que comenté al principio brevemente por lo que pasó, ¿sí? Ok, lo que va a pasar. Ok, en 1 Samuel 13, 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Adonai tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Adonai hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero,
Adonai se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Adonai ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Adonai te mandó. Ustedes recuerdan el pasaje y el mandamiento específico de Dios a Samuel para que transmitiera a Saúl. Había que destruir a la Amalecita, porque era el mandamiento que estaba ya desde el libro de Números para nosotros en el libro de Números. Entonces, Saúl fue un oidor reverente delante de Samuel. Fue un oidor, oportunista, por así decirlo. Voy a ir a cumplir el mandamiento de Dios aniquilando al pueblo amalecita. Pero cuando no ocurre eso, dice que oye y consiente la voz del pueblo, porque temió a la voz del pueblo. Él temió perder su fama, Saúl temió perder su fama, su reputación, perdió temer su gloria con el pueblo, y entonces deja vivo a Amalek y a todos los animales para ofrecerlo delante del Señor. Pero acuérdese una cosa, acá es un caso de desobediencia, por eso más adelante le va a decir que perdió el reino, ¿no es cierto? Perdió el reino. Acuérdese que Saúl, cuando vuelve, se levanta un monumento para él. Cuando nos levantamos altares a nosotros mismos, nos gobierna el yo. ¿Se acuerdan lo que yo dije antes? Nos gobierna el yo. Satanás es un maestro para decir, no, mira, ustedes son creyentes, pero los gobierne de vez en cuando el yo y los ¿es cierto? Satanás es muy astuto para eso. Satanás dice, mira, la salvación es por gracia. Incluso en el judaísmo la salvación es por gracia, no es por la ley. En el judaísmo la salvación es por gracia. ¿Cómo era salvo el pueblo de Israel? Por el corredor de Yom Kippur. Así que por gracia. Nada más que después hay que cumplir la palabra del Señor. El mismo Yeshua dice, si me aman, guarden lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y nadie cumple lo que yo digo? Es exactamente igual. El Antiguo y el Nuevo Testamento es exactamente igual. Y entonces, la diferencia entre el caso de desobediencia de Saúl y el caso de obediencia de Abraham, ¿no es cierto? Eso es muy interesante. Porque Abraham, ¿no es cierto?, cada vez que llegaba a un lugar que Dios lo enviaba, levantaba un lugar, cada vez que lo enviaba Dios a un lugar, Abraham, en el lugar donde estaba por mandato del Señor, le levantaba un altar, ¿correcto? ¿Me está siguiendo? Ok. Y por eso, a través de que Abraham le levantaba siempre un altar al Señor, fueron benditas todas las generaciones de Abraham hasta el día de hoy. Pero Saúl perdió la corona de su reino para siempre, porque en vez de levantar un altar a Dios, se levantó un altar para él. Lo dominó el yo, lo dominó el ego. ¿No es cierto que tenía miedo de perder la fama, la gloria y la reputación que tenía? Y prefirió obedecer a los hombres, ¿no es cierto?, y no a Dios. Es decir, no cumple con la instrucción y el mandamiento del Señor. Y entonces, en el 13:11 le había dicho, Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Y me dice, descenderá. Entonces, ¿a qué hizo? Hizo todos los sacrificios. Bien. Para hacer la historia corta, en el capítulo 15, dice así. Dice, Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para que sacrificaras a Adonai tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Adonai me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Adonai te ha ungido por rey sobre Israel. Y Adonai te envió en misión. Y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. Mire, a ver si me se acuerda de esto. ¿Se acuerda el libro de Hebreos? Capítulo 1 es una maravilla, el libro a los Hebreos.
No lo busquen, en el libro de los Hebreos, cuando comienza, dice que Dios había hablado, ¿no es cierto?, desde los tiempos de los profetas, de muchas formas y a distintos profetas, ¿sí? A cada uno le daba un mandamiento y tenía que cumplirlo. Y entonces, ¿me está siguiendo? A ver si me sigue. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios. Pero hay mandamientos que los tenemos que cumplir nosotros. Y si no los cumplimos vamos a perecer. A Adán se le dijo, ponte las vestiduras de pieles, y se las tuvo que poner. Si no, la historia hubiera sido otra. ¿Me está siguiendo? A Noé se le dijo, construye el arca, porque si no la construyes, tú no vas a ser salvo tú y tu familia. ¿Me está siguiendo? ¿Okay? Un ejemplo. A Abraham se le dijo, tienes que irte y ser peregrino y extranjero en la tierra. Se lo dijo eso a él, pero no a Abraham ni a Adán. Adán eran las pieles, a Noé el arca, a Abraham, ¿no es cierto?, ser peregrino en una tierra extranjera. ¿Sí? Y a Moisés, ¿no es cierto?, y a Aarón, y al pueblo de Israel se le dijo que transitara por el desierto como Dios se lo había mandado, y lo único que hicieron fue quejarse. ¿Me está siguiendo? Entonces, por ejemplo, a Sansón se le dijo, al único, le dijo, déjate crecerte el cabello y punto. Hay mandamientos que son para cada uno en específico. Bien. Ok. A Saúl se le dijo, destruye a los amalecitas. Si por ejemplo, Noé no hubiera construido el arca, la historia hubiera sido otra. Si Adán y Eva no se hubieran cubierto con las pieles que el Señor les entregaba, la historia hubiera sido otra. Si Sansón no se hubiera dejado crecer el cabello, la historia hubiera sido otra. ¿Sí? Si Abraham no hubiera aceptado el mandamiento del Señor de ser peregrino extranjero en la tierra, hubiera sido otra persona y no Abraham. ¿Me está siguiendo? Entonces, uno tiene que saber que hay mandamientos del Señor que no son para nosotros y no los cumplimos. Los mandamientos son para todos los generales. A nosotros no va a decir que no nos cubramos con pieles, no seguramente, ni que nos dejemos crecer el cabello. Un ejemplo, ¿no es cierto? Ni que construyamos el arca en este sentido como lo hizo. Son cosas, todas figuras también que uno pudiese hablar. Y entonces dice así, vete, te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Adonai? Sí la escuchó la voz, pero no la puso en práctica. Escuchó, fue un oidor, pero no un hacedor. Destruía a los amalecitas, pero tenía que destruir todo, pero no, traigo a Amalek y traigo a los animales. Sino que has vuelto al botín, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Adonai. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Adonai, y fui a la misión que Adonai me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Adonai tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Adonai tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Adonai? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Y eso en la ley, si usted se acuerda, era la muerte. Era pena de muerte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, Él también te desechó para que no seas rey más. Es decir, la desobediencia, cada uno tenía un mandamiento. Abraham era ser peregrino. Lo cumplió y son benditas en él todas sus generaciones. ¿Sí? Saúl no cumplió el mandamiento y perdió la corona y la genealogía de su familia, el linaje de su familia. Por eso usted va a ver, me está siguiendo, usted va a ver ejemplos en la Biblia de obediencia y de desobediencia. Esto para ir terminando, ¿sí? Por eso cuando uno ve las parashot, ¿no es cierto?, y ve bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, uno lo lee allí y uno dice, yo quiero ver cómo es que si yo obedezco va a crecer, yo que se crecerá el trigo y comerá y se saciará. Podemos hablar de eso, ¿sí? Es importante comer el trigo. El tema es si es el trigo del campo o el trigo de la palabra del Señor. Las dos cosas son válidas. Entonces,
De repente leemos un libro y dice, yo me alimenté de la palabra del Señor. No, hermano, no se engañen. Usted puede leer los mejores comentarios de la palabra de Dios y no alimentarse de la palabra de Dios. No alimentarse. Por ejemplo, si nosotros hablamos mal entre nosotros, hablamos mal de otro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos oidores ocasionales de la palabra del Señor. Uno, para ser obedecedor de la palabra del Señor, tenemos que poner por práctica la palabra del Señor. Entonces, por eso ahí usted va a encontrar en la Parashot muchas veces, en esos pasajecitos, todo lo que es obediencia y desobediencia, obediencia y desobediencia, las cosas consagradas, las cosas santas, y para que haya consagradas y cosas santas tiene que haber obediencia. Todo eso, sacando el libro de Jubileos, todo lo demás prácticamente está hablando de lo mismo, ¿sí? Y hay muchos casos de desobediencia, muchísimos casos de desobediencia. Por ejemplo, usted va a ver el caso de Acán también, el caso de Acán de desobediencia. Por haber tomado del anatema, del jerem, de lo que era consagrado al Señor después de una batalla, haberlo escondido, el manto y el oro, ¿no es cierto? Murió él y toda su familia. Y también tiene otros casos de obediencia, por ejemplo, no lo voy a leer, simplemente se lo muestro, ¿no? El caso de obediencia de Abraham, ¿no es cierto? Y el caso de obediencia de Noé. Si Noé no hubiera obedecido, no hubiera sido salvo su familia. Y si usted no obedece y yo no obedezco, probablemente estemos haciendo un mal generacional a otro. A veces no lo vemos, pero es así. Vamos a hacer entonces una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, Creador del cielo y de la tierra, Creador nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por el perdón de los pecados y la salvación de nuestra alma en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, el Mesías prometido a nuestro pueblo Israel y Redentor de la humanidad. Te damos gracias, Señor, por este día que podemos compartir tu palabra, así como decía nuestro rabino Pablo, Señor, a su compañero Timoteo y a su discípulo, que debía, Señor, tener mucho denuedo y diligencia con la lectura, con la enseñanza y con la exhortación, y así que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener la lectura de tu palabra, podamos entenderla, podamos aprenderla, escucharla y ponerla en práctica. No queremos ser oidores ocasionales, no queremos ser oidores reverentes, Señor, no queremos ser oidores oportunistas de tu palabra, sino ser verdaderos hacedores de tu palabra, ya que tenemos, Señor, el ejemplo, el lupogramos, el ejemplo en Yeshua HaMashiach. Bendito sea tu nombre. Señor, queremos en esta hora que tu palabra alimente nuestro espíritu, alimente nuestras vidas. Señor, alimente nuestra mente. Queremos aprender de tus cosas. Aleja todo lo malo y añade todo lo bueno. Quita de nosotros todo lo que a ti te desagrada y añade toda la bendición divina. Abre las ventanas de los cielos, trayéndonos buenas nuevas de lo alto, Señor, a través de tu palabra, para que podamos crecer, para que podamos madurar, Señor, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados delante de tu presencia y ser renovados, ser transformados real y genuinamente. Bendice a mis hermanos, bendícenos a todos y a cada uno con la unción de tu Ruach HaKodesh. Bendícenos a todos y a cada uno con el conocimiento y la sabiduría que viene de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.